Bienvenidos a EduMágica, en donde la información es magia para tu cuidado integral. Hoy veremos el increíble mundo de la linaza, en donde probablemente el 90% de las personas que vean este video no van a entender esto que voy a decir, seguramente hasta se enojen muchísimo conmigo porque voy a desmentir ciertos mitos que han creído que son buenos. ¿Sabías que la linaza tiene muchos nombres? Los más conocidos son Linonilo. En inglés es conocida como Flaxseed o Linseed. Y conoce su nombre científico. Es muy interesante ese Linum usitatissimum, en donde linum significa lino, que es la parte con la que se fabrica la tela de lino, y usitatissimum, que significa el más útil o muy útil. Ya desde la antigüedad ya se conocía a la linaza como una fuente de nutrientes y factores nutricionales, todos decisivos para mantener la salud y prevenir enfermedades. Así que prepárate para descubrir todo lo que esta pequeña semilla puede hacer por tu salud. ¿Sabías que existen en el mercado dos tipos de linaza? Sí, las semillas doradas y las marrones, pero no tienen diferencias nutricionales entre sí, así que puedes consumir con confianza la que prefieras. También las podemos comprar como semillas enteras, aceite para cocinar o aderezar los alimentos, semillas de linaza ya molidas y hasta como suplemento en cápsulas fabricadas con su harina o con su aceite. ¿Sabes por qué no es recomendable comprar linaza molida? Esto se debe a que le han extraído parcialmente su valioso contenido del ácido graso o ácido alfa-linolénico del omega 3 y, como dato importante, consumir este tipo de linaza favorece el aumento de los triglicéridos, sobre todo en personas propensas a su aumento como yo, que como nutricionista que soy, te puedo dar fe de este efecto. Solo te cuento que terminé con una subida interesante en mis niveles de triglicéridos, así que lo mejor es comprar la linaza de semillas enteras, preferiblemente que sean orgánicas. ¿Y sabes por qué se debe tostar la linaza? Para poder aprovechar todos sus beneficios nutricionales, porque la cocción permite la pérdida de ácido cianogénico y la enzima linasa y la reducción de los fitatos o ácido fítico. Todos compuestos que afectan su valor nutricional y hasta nuestra salud. Existen varios tipos de cocción que puedes utilizar en casa y que no deben excederse de 10 minutos de duración. La puedes tostar sobre la estufa a fuego medio abajo. Si decides este método, colocas la linaza entera en una olla o sartén y la remueves constantemente. O si lo prefieres, la puedes hornear o cocinar en agua, que es la forma preferida para preparar el huevo de lino que utilizan los veganos en sustitución de la clara del huevo. Una vez cocida la linaza, la debes moler en la licuadora o en un molinillo o triturarla, bien en un mortero o en un molcajete. Lo importante es que esté bien triturada antes de consumirla para que puedas aprovechar todos sus beneficios nutricionales. La linaza es rica en fibra y la molienda mejora su aprovechamiento nutricional. Una vez molida la debes colocar en un frasco de vidrio bien limpio y seco, rotulado con la fecha y con tapa para que puedas almacenarla con seguridad durante 4 meses. Sí, me oíste bien, dije 4 meses. Más adelante te aclaro acerca del mito que existe sobre esto. La linaza molida ha ganado popularidad por sus beneficios para la salud. Investiguemos, ¿por qué incorporar linaza a tu dieta diaria puede ser beneficioso y cuáles riesgos pueden existir? Empecemos con la salud del corazón. Se ha observado que el consumo regular de linaza tostada y molida puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Esto es debido a que se mejoran los niveles de colesterol, se reduce la presión arterial y se disminuye la inflamación, y todo es debido al consumo de su ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso del omega 3 y a su tipo de fibra dietética. En la salud digestiva, la linaza tiene un importante rol por su aporte en fibra dietética soluble e insoluble, que favorecen una digestión saludable. Ayudan a prevenir el estreñimiento al estimular los movimientos intestinales regulares, así que asegúrate de beber unas 64 oz de agua al día, que equivalen a 8 vasos de líquidos diarios, esto es, para reducir el riesgo de que se impacten las heces en el colon, o te generen una deshidratación por el elevado consumo de fibra dietética. La fibra dietética de la linaza modifica la composición microbiana intestinal, y con su consumo diario poco a poco la cambia, lo que favorece la cura de las paredes intestinales, disminuye la inflamación, la colitis, protege contra la formación de tumores intestinales, y frena su avance. También ejerce un rol en la regulación del azúcar en sangre, porque al tener un microbiota intestinal saludable, se aumenta la efectividad de la insulina.
Algunos estudios sugieren que la linaza puede ayudar a estabilizar los niveles de glucemia, lo que la hace beneficiosa para las personas con diabetes tipo 2 y para aquellas en riesgo de desarrollar diabetes. Pero ojo, tiene sus limitaciones para los que están tomando medicinas y esto te explicaré más adelante. Su consumo diario también ayuda con el control del peso. Al tener la linaza un alto contenido de fibra dietética, se genera una sensación de saciedad, que se traducirá en un menor consumo de alimentos, y al comer menos, ingerimos menos calorías, y eso se va a reflejar en la balanza con una reducción del peso corporal. En la salud hormonal de la mujer tiene un rol importante. Se ha observado que con el consumo diario de linaza se pueden reducir los niveles de andrógenos y testosterona. En las mujeres que sufren del síndrome del ovario poliquístico, en las mujeres menopáusicas las ayuda a reducir los calorones y sofocos, y también ayuda a las mujeres posmenopáusicas. Y todos estos beneficios se deben a su rol regulador de las hormonas que han dado origen a ciertos mitos que aclararé más adelante. Otro importante beneficio es que mejora la salud renal de los pacientes con lupus. Se están realizando experimentos del consumo de linaza tostada y molida en animales de laboratorio, y se están obteniendo resultados muy interesantes. Por ejemplo, se han observado que con el consumo diario se inhibió la formación de placas de ateromas que conducen a la aterosclerosis. En otros estudios, se observó que en el hígado graso hubo una reducción del daño del hígado. Todos estos resultados en animales de laboratorio son muy prometedores para la salud humana, así que a no perder de vista los nuevos beneficios que pudieran surgir de la linaza. Por todo ello, la linaza es una maravilla para tu salud. Antes de que pasemos a aclarar ciertos mitos que existen acerca de la linaza, es necesario dejar claro que la linaza puede tener interacciones con medicinas, suplementos y productos herbarios de consumo habitual. Las siguientes personas no deben consumir linaza sin antes consultar con su médico. Los diabéticos que están bajo tratamiento con medicinas, porque corren el riesgo de bajar mucho sus niveles de azúcar y desarrollar una hipoglucemia importante. Las personas que sufren del colon o de enfermedades diverticulares por su alto contenido de fibra dietética. Las mujeres embarazadas porque al tener un efecto como la hormona estrógeno, se cree que podría producir daño durante el embarazo, aunque a la fecha no se cuenta con investigaciones concluyentes con respecto a esto, se ha decidido optar como medida preventiva. Lo mismo aplica para las mujeres lactantes y los niños, así que por medida de precaución, se recomienda no consumirla durante estas etapas de la vida, hasta contar con investigaciones concluyentes que permitan un consumo seguro. Los hipertensos que están bajo tratamiento médico tampoco pueden consumir linaza porque corren el riesgo de tener una hipotensión o bajada de presión arterial. Entre las medicinas conocidas, con las cuales la linaza interactúa, y que requieren consulta médica, tenemos con los estrógenos con un grado de interacción moderado, así que a tener cuidado en combinar linaza con los estrógenos, sean estos tomados o usados como cremas. Con los antibióticos tiene un grado de interacción moderado. Los antibióticos matan las bacterias y hacen que el efecto de la linaza a nivel de la salud intestinal sea bajo. Con las medicinas para la diabetes o antidiabéticos, también tienen un grado de interacción moderado. Al consumir linaza con estas medicinas que tienen un mismo efecto como lo es bajar el azúcar en sangre, se aumenta el riesgo de generar una hipoglucemia o baja de los niveles de azúcar en la sangre. Los medicamentos para la presión arterial alta o antihipertensivos tienen un grado de interacción moderado. Al tener el mismo fin y combinarse, pueden bajar mucho los niveles de la presión arterial y generar una hipotensión. Otra interacción moderada es con los medicamentos que retardan la coagulación de la sangre o anticoagulantes /antiplaquetarios. La linaza puede retardar la coagulación de la sangre, el mismo efecto que generan estos medicamentos, aumentando el riesgo de formación de hematomas y la generación de hemorragias. Recuerden que la aspirina, el diclofenaco o Voltaren, el ibuprofeno, el Advil, el Motrin, el naproxeno, entre otros, así como dosis altas de las vitaminas K y E, y el omega 3 obtenido de pescado graso, pueden aumentar los efectos anticoagulantes, aumentando el riesgo de sangrado. No consumas linaza si estás tomando estos productos, consulta antes con tu médico. Otras medicinas que presentan interacción con la linaza son el acetaminofeno o Tylenol, furosemida o Lasix, el ketoprofeno, el metoprolol o otoprol, y ciertas hierbas como la angélica, el clavo de olor, la salvia miltiorriza, el ajo, el jengibre, el ginkgo, la cúrcuma, el sauce, y otras con propiedades laxantes, diuréticas y anticoagulantes, todas ellas pueden interactuar con la linaza.
Si consumes alguno de estos productos, consulta con tu médico antes de agregar la linaza a tu alimentación diaria. Pasemos a los mitos, a esas creencias que existen acerca de la linaza. Así tenemos la falsa creencia de que la linaza hay que cocinarla, molerla y consumirla inmediatamente para no perder sus propiedades nutricionales. Lo cierto es que la linaza ya cocida y molida se conserva muy bien en un frasco de vidrio con tapa y a temperatura ambiente por hasta 4 meses, y esto es gracias a los lignanos antioxidantes que contiene. Para mayor frescura, la puedes guardar en el refrigerador. Otro mito es que los fitoestrógenos de la linaza aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero esto no es verdad. Uno de los componentes estrellas son los lignanos, tienen propiedades antioxidantes y de fitoestrógenos, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Aunque esta creencia errónea se debe específicamente a su contenido de fitoestrógenos, el cual tienen un efecto estrogénico, y el estrógeno es una hormona que se observa en los cánceres hormonales de próstata, endometrio y mama positivos, de allí surge la preocupación, pero esto no es verdad. Los lignanos de la linaza regulan el equilibrio hormonal del estrógeno en las mujeres posmenopáusicas, haciéndolo menos activo y reduciendo el crecimiento celular del tejido mamario, lo que disminuye el riesgo de cáncer de mama. Los lignanos contienen 2 fitoestrógenos específicos que aumentan la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, mecanismo que evita el desarrollo de tumores mamarios cancerígenos. Estos 2 fitoestrógenos específicos son la enterolactona y el enterodiol, que ayudan a eliminar el desarrollo del tumor de seno. Como dato interesante, en una publicación del 2019 señaló que la enterolactona tiene potentes propiedades contra ciertos tipos de cánceres, como son el cáncer de mama, el de próstata, el colon rectal, el cáncer de pulmón, el de ovario, el de endometrio, el de cuello uterino, y el cáncer de hígado. Ya se vislumbra como un compuesto prometedor para el desarrollo de medicinas o nutracéuticos anticancerígenos. En la caja de descripción encontrarán el enlace. En cuanto al cáncer de próstata, los resultados de las investigaciones son contradictorios. En el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, en su publicación Flacids del 30 de junio de 2023, señalaron que la linaza tiene beneficios en la prevención de los cánceres de mama, próstata y colon. En cuanto específicamente al cáncer de próstata, en la Fundación de Atención de Urología, en su artículo del 21 de septiembre del 2015, señalaron que hay un mito con respecto a que la linaza aumenta el riesgo de cáncer de próstata. En ese artículo dice que existe una de las investigaciones más grandes realizadas sobre cáncer de próstata, disponible en la revista de Epidemiología, Biomarcadores y Prevención del Cáncer, en donde evidenciaron que no era verdad. Otros estudios señalan que en los hombres con un consumo diario de linaza tostada y molida se podrían ayudar con la prevención de cáncer de próstata y con la reducción de los niveles del antígeno prostático específico o PSA. Lo que, si están de acuerdo, es que las semillas de linaza entera, tostadas y molidas, son un alimento funcional seguro cuando se agrega en dosis seguras a una alimentación sana. Mientras los investigadores no se pongan de acuerdo con respecto al cáncer de próstata, mejor es consultar con el médico antes de consumir linaza con fines de prevención de este tipo de cáncer. Otro relato es que se cree es que al someter la linaza a procesos de cocción se pierden sus ácidos grasos, perdiéndose este importante beneficio. Pero esto no es cierto. Un estudio concluyó que hornear linaza entera durante 15 minutos solo cambia el color de la linaza, la hace más oscura, y le dio un agradable sabor a nuez, pero el calor no afectó su contenido de nutrientes, y solo se observó una ínfima disminución de su contenido del ácido alfa-linolénico del omega 3. Otros estudios observaron que al cocinar la linaza se mejora su utilización nutricional porque la cocción elimina los ácidos fíticos, lo que es muy bueno, así como una reducción importante del contenido de ácido glucogénico y de la enzima linasa, lo que también es muy bueno. No consuma semillas de linaza crudas o verdes por su toxicidad y contenido de factores antinutricionales. Así que, a cocinar se ha dicho. La linaza es un alimento maravilloso. Entre sus efectos secundarios más comunes tenemos las reacciones alérgicas, el aumento de las evacuaciones, el estreñimiento con heces duras, secas y difíciles de evacuar producto de un bajo consumo de agua, o con evacuaciones menos frecuentes de lo usual, y un aumento en la producción de gases. Por eso, nunca la comas sin cocinar y sin triturar. La linaza es muy versátil y se mezcla fácilmente con los alimentos, hasta la puedes utilizar como un ingrediente más en tus recetas, como en las magdalenas, panés, barras de bocadillos, tortillas, arepas, etc. Por su alto contenido de grasa, y si la vas a usar como ingrediente de tus platillos,
necesitarás ajustar el contenido de grasa de tu receta original para que no te quede muy grasosa. En cuanto al horario de consumo, lo ideal es comenzar a consumirla antes del desayuno para obtener una mayor absorción de todos sus nutrientes, y particularmente beneficioso para los interesados en perder peso. Pero hay aspectos a considerar. Si colocas una cucharadita de linaza tostada y molida en un vaso con agua, a los 10 minutos ya se habrá formado un mucílago, y esto se debe a su contenido de fibra soluble. Si eres de las personas que no les gusta este tipo de consistencia, déjala menos tiempo en remojo, o utiliza la cucharadita de linaza tostada y molida rociada sobre tus alimentos del desayuno. Las cantidades restantes las puedes distribuir durante tu almuerzo y cena, y hasta en las meriendas. Otro aspecto para tomar en cuenta es que el consumo de aceite de linaza no sustituye al omega 3 que obtenemos con el consumo de pescados grasos. El aceite de linaza solo complementa este omega 3. Aquí puedes ver los nutrientes de la linaza. La dosis de consumo de linaza diaria tostada y molida, considerada como segura, oscila entre 1 a 2 cucharadas diarias que equivalen a unos 20 a 30 gramos diarios de linaza tostada y molida. Puedes ver, están las unidades de medidas casera y expresadas en gramos de linaza que te ayudarán a calcular de manera segura las cantidades que vas a consumir. Espero que esta información te sea de gran utilidad para el cuidado de tu salud. Si quieres aumentar tu bienestar, suscríbete a EduMágica, siempre con publicaciones que te ayudarán con el cuidado integral, y con la educación de tus hijos a través de contenidos llenos de valores. Haz clic en me gusta y clic en el enlace del video para compartirlo con tus amigos y familiares. Ellos también pueden beneficiarse de estos conocimientos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.